Hola, ¿qué tal, amados amigos y amados hermanos? Les doy una cordial bienvenida a ustedes, ya que en esta noche estoy grabando este video para ustedes, para honra y gloria del Señor, ya que estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, unos tiempos muy incómodos. Ya basta con decirle con lo que estamos viviendo con esta pandemia y todas las cosas que están aconteciendo. Me siento contento en esta noche porque he querido tocar un tema que para muchos esto es muy contradictorio, para muchos esto es un tema que causa mucha revuelta. Y yo sé que voy a recibir muchas críticas por este tema, yo sé que por mucho no seré muy bien visto, porque este tema todo el que lo ha leído dice que no es así. Yo creo lo que dice la palabra y a mí me interesa lo que dice la palabra. Yo lo que necesito es sacar a mucha gente de un error a través de la palabra, porque hay mucha gente totalmente que con el tema que voy a tocar, pues tienen problemas, otros dicen que no es así. Miren, del tema que les voy a hablar es de la gran tribulación, es de la venida de Jesucristo y las cosas que van a acontecer antes de la venida de Cristo. Esto es un tema que yo quiero impartirlo en 3 pasos, o sea, en 3 episodios. Este es el primero. Pero esto va a ser más bien como la introducción de los otros dos. Esto va a ser como la presentación de los otros 2 temas más que yo estoy preparando para mostrárselo a ustedes, para predicarle a ustedes con la palabra del Señor. Y este es el primer tema que yo quise darle a ustedes, esta es la primera introducción que en esta noche quise presentarle. Ya de improviso le digo que este tema, sé que mucha gente que vean este video, a muchos le va a caer como anillo al dedo, como bombillo que se le prende aquí, pero muchos, lógico, esto lo van a cuestionar. La iglesia ha predicado y muchos predicadores han dicho que Jesucristo, que la iglesia no verá la gran tribulación, que la gente esté equivocado, que la iglesia no verá el anticristo. Pero lamentablemente la iglesia no se va de aquí sin que antes las cosas que Jesucristo dijo se cumplan. Y, y ese es el problema, porque muchos dicen que no, que la iglesia no pasará, pero la iglesia no se irá de aquí sin que antes se cumplan las cosas que Jesucristo dijo. Y yo voy a tomar el libro de Mateo. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia para que así juntos podamos, tú puedas entender a lo que yo quiero decirte, a lo que quiero llevarte. Yo me gustaría dejarte en claro de las cosas que van a suceder y de las cosas que Dios le mostró a sus profetas. Ojo con esto porque esto se viene anunciando desde Daniel. Daniel en un momento habló de la abominación desoladora y Jesucristo también tocó este tema. Este es un tema que para los judíos fue un tema fuerte y, y la gente pues cuando ve esto dice que no, que la iglesia no pasará por esto, que esto no es así. Pero vamos a la palabra porque las palabras son las únicas que nos revelan la verdad de Cristo. Dice el libro de Mateo 24, en su capítulo primero, en su versículo primero, dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: dinos cuándo ocurrirá todo eso, qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia. Nótense esto porque en el versículo 3, los discípulos se interesaron mucho en saber los tiempos del fin y de la venida de Cristo. Lo primero fue que cuando ellos le enseñaron el templo a Jesús, y lo que ellos quisieron impresionar a Jesús, Jesús le dice: échenle un vistazo, muchachos. Esto va a ser lo último que ustedes van a ver del templo.
Cuando Jesús le dice esto, ellos, cuando ya la multitud se fue, que Jesús queda solo, ellos en privado le dicen a Jesús que ¿cuándo sería esto? ¿Qué señal? ¿Cómo sería esto? Jesús le dice que en el templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después que Jesús dijo esta profecía, según la historia, se dice que Jerusalén fue invadida. Y ustedes saben que este templo, que fue el templo que hizo Salomón, que edificó Salomón para Yahvé, luego se vio sufrido por la llegada del rey Nabucodonosor, cuando deportaron a los israelitas y a todo el pueblo hacia Babilonia. En el tiempo de Esdras, el escriba Esdras, en el reinado de Atarjerjes, este hombre Atarjerjes se vio movido por Dios y mandó a Esdras y a muchos hombres con él para edificar de nuevo Jerusalén, la muralla y el templo de Dios. Una vez ya que el templo estaba edificado, pasaron mucho tiempo. Los discípulos sabían que 200 años atrás, en el año 168, me voy a ir todavía más atrás para explicarte algo. En el tiempo de Daniel, a Daniel le mostraron una señal y Daniel habló de la abominación desoladora, como dije al principio. Esto consentía en que se metería un ídolo en el templo de Dios y lo harían pasar como por Dios. Esto profanaría el templo de Dios y el lugar donde se sacrificaban los animales en aquel entonces. Como ya dije, los discípulos sabían que 200 años atrás ocurrió entre ellos en el año 168, como ya repetí ahora mismo, que los griegos, cuando invaden Jerusalén y van y conquistan esta ciudad, hay un rey que se llama Antíoco Epífanes. Este hombre prohibió hasta el culto a Dios. Este hombre no quería ni que se sacrificara en el nombre de Dios. Y él mandó que de los animales que Dios le prohibió al pueblo que comiera, él mandó que comieran. Él quería hacerlo comer. No solo esto, porque este hombre introdujo ese ídolo en el templo de Dios, profanando el templo de Dios. Ahí se cumplió lo que dijo Daniel sobre la abominación desoladora. 200 años antes de que Cristo viniera, el templo fue asolado. El lugar fue profanado por un ídolo que este rey metió allí. Era una estatua del dios Zeus, que incluso en ese tiempo se dice que esta gente celebró los 25 años de Zeus en diciembre. Lo que sucede luego fue que los judíos se reúnen. Hay un señor llamado Judas Macabeo que de esto habla el libro de Macabeo, que está entre los libros del Viejo Testamento. Y este hombre, hijo del sacerdote Matatías, pues se arman de valor y expulsan a los griegos de su ciudad y sacan el ídolo, la estatua de Zeus que estaba erigida en el pueblo, en el templo, que estaba metida en el templo, y que por causa de esta estatua el templo había sido profanado, el lugar donde se sacrificaba y donde se adoraba a Dios se profanó, porque incluso como ya dije antes, este rey había hasta prohibido adorar a Dios y que se celebraban fiestas. Desde ese momento se celebraban las fiestas que se llama Hanukkah, en conmemoración y recordatorio de lo que hicieron estos hombres en ese tiempo y que sacaron ese ídolo y fue destruido. En esa misma fiesta se encontraba Jesús, ya en el templo reconstruido, y mucha gente había bajado al templo a celebrar esta fiesta. Y Jesús se encontró con los judíos
y él tuvo una pequeña discusión con los judíos. Ahí es cuando los discípulos le muestran a Jesús el templo, y ahí es cuando Jesús le dice que no quedará piedra sobre piedra. Y luego ellos se interesan y le preguntan a Jesús en privado, dinos cuándo será estas cosas. Hay un punto porque necesito que veas esto y que vaya a tu Biblia. Porque ellos le dicen a Jesús, ¿qué señales habrán antes de tu venida y del fin del mundo? Miren, claro está que los discípulos le preguntan a Jesús cuáles señales habrán antes de su venida. O sea, cuáles serán las cosas que marcarán la venida de Jesucristo, las señales que anunciarán la venida de Jesucristo. Y ellos como que reconocen, tendría que haber señales para esto. Lo primero que Jesús le dice, en el versículo 4, Jesús les contestó, no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerra y de rumores de guerra, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no es todavía el fin. Una de las primeras señales que Jesús le dijo, miren, no se dejen engañar. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo que han creído en mí, pero esta gente no camina como Cristo. Ellos no le interesan las cosas de Dios. Han creído en Él, pero su corazón no está en Cristo Jesús. Y luego Jesús le dice que habrían guerras, habría rumores de guerra, pero que esto no sería todavía el fin. Él le dice, no se alarmen por esto, no se asusten por esto, porque esto es necesario que ocurra, es necesario que esto venga. Porque el problema es que la maldad del hombre es tan grande que hoy los reinos se discuten uno con otro a ver quién es el que tiene el poder más grande, como hoy en día estamos sucediendo. El otro día se escuchó que Estados Unidos iba a tener problemas con Irán. La Biblia habla de esos rumores, porque son escuchados. Dice, y Jesús le dice a sus discípulos, pero todavía no es el fin. Dice el 7, una nación luchará contra otra nación, se levantará un reino contra otro reino, habrá hambre, terremotos en diversos lugares. Oiga otra cosa que Jesús le dice. Una nación, un reino se levanta con otro reino, y que por causa de esto habrá hambre en diferentes lugares, habrá peste, habrá terremoto también. Dice la Biblia que habrá terremoto en diferentes lugares. Y dice, esos son los principios de los dolores del parto. Nótense esto, que Jesús toma este ejemplo, los dolores del parto. Toda mujer cuando está embarazada, yo hablé de esto en un video viejo mío que ya hice, fue en el primer video que yo hice, para honra y gloria del Señor. Los dolores del parto, los principios de los dolores del parto. Cuando una mujer se cumplió el periodo de que ya tiene, normalmente una mujer dura 9 meses, hay otras que se adelantan, pero cuando una mujer dura 9 meses y llegó el tiempo de que el niño va a salir, el niño tiende a dar señales. A la mujer empiezan a darle unos dolores leves y ya esto le está diciendo de que el niño va a nacer. Es cuando la mujer entonces, si es en el tiempo antiguo, buscaba un lugar que le decían tazón, y si en nuestro tiempo, pues las mujeres van a una clínica. Ya las mujeres tienen hasta una fecha y todo en donde van a tener que ir a la clínica. Ya hasta los médicos pueden decir la fecha y todo cuando un niño va a nacer. Y cuando ese niño empieza a dar esos dolores, le está avisando a la madre de que ya el niño va a salir. Ahora bien, cuando Jesús habló de esos principios, era porque esos principios iban a empezar a marcar de un dolor a otro. Era que esos principios iban a venir, pero iban a venir como dolor, pero que luego estos dolores se hacían más fuertes, porque cuando la mujer va a dar a luz, que está en pleno proceso de dar a luz ya, la mujer tiende a sentir muchos dolores, porque el niño, si va a parir normal, va a tener que empujar el niño hacia afuera. Y eso es lo que está pasando hoy en día, porque no está, en el tiempo que vivimos, está siendo empujado totalmente desde los principios ya a los dolores más fuertes.
Es decir, que las cosas que vienen son mucho peores que lo que estamos viviendo ahora en el principio. Sigue diciendo la palabra en el versículo 9, y quiero que aquí presten mucha atención, porque aquí sí es verdad que cuando esto suceda se va a saber cuáles son los cristianos y no. Dice el versículo 9, entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones lo odiarán por causa de mi nombre. Miren, en otras traducciones de la Biblia se dice que muchos tropezarán. ¿Por qué muchos se tropezarán? Y aquí es que a mí me causa risa. El problema es que toda la gente que anda anunciando de que Jesucristo viene antes de la gran tribulación y viene antes del anticristo, cuando se encuentre con esta pura realidad de que Jesucristo no ha venido y que el anticristo ya se encuentra visible entre nosotros y que este hombre va a perseguir la iglesia, entonces cuando la gente se traicionarán, por eso dice el versículo 9, entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones lo odiarán por causa mía. El problema es que muchos cristianos que hoy están predicando la palabra de que no habrá gran tribulación sin que antes venga Jesucristo, o que el anticristo, que Jesucristo vendrá mucho antes del anticristo, que la iglesia no pasará por eso, que Dios no puede dejar pasar la iglesia por eso. Mira, amado amigo, yo te voy a decir esto. La iglesia no se irá de aquí sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Jesucristo lo dice claro con esto. Y el problema es que esa gente, muchos se tropezarán, muchos se odiarán, uno con otro, es lo que Jesús está diciendo en el versículo 9. Porque cuando vean esta realidad de que la iglesia no se fue y habrá gran tribulación, y lo peor aún, entonces el anticristo se manifestará, es cuando todos se empezarán a engañarse, unos a otros se traicionarán. Entonces, yo me imagino estos predicadores, estos profetas y los pastores, y me disculpan por todo esto, porque eso no lo digo yo, te lo dice la palabra, cuando se encuentre con esta realidad, porque lo primero en ser engañados son ellos, porque ellos son los que dicen que la iglesia no pasará por la tribulación, y ellos son los que enseñan que Cristo vendrá a buscar su iglesia antes de que el anticristo se manifieste, pero no es así, amados amigos. Si tú estás creyendo esto, tú eres de los primeros que te va a traicionar unos con otros, porque voy a repetir el versículo 9. Dice, entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones lo odiarán. Mire, incluso voy a buscar otra versión bíblica, porque tengo una Biblia aquí, y voy a buscar para que ustedes vean lo que dice Mateo 24 en otra Biblia. Y dice, en el nombre de Jesucristo, bendecido sea tu nombre, mi Señor. Dice, el versículo 9, en otra versión lo voy a leer. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Unos traicionados al otro y sentirán odio por el otro. Oiga bien lo que Jesús dijo. Esta versión está aclarando que nosotros, por causa de Jesucristo, seremos llevados delante de los gobernadores, seremos maltratados y muchos serán muertos por causa de la palabra. Muchos morirán por causa de la palabra y por causa del evangelio de Cristo. Pero muchos cristianos, cuando vean esta realidad y esta verdad, dejarán de creer en Jesucristo, porque ellos predicaban y decían que Jesucristo vendría antes de la gran tribulación y que la iglesia no vería el momento en que el anticristo se manifestara. La iglesia no pasaría por eso. Pero cuando nosotros seamos entregados en manos de los gobernadores de estas naciones
y seremos maltratados, encarcelados, y muchos serán muertos. Mucha gente dejará de creer en Jesucristo y tropezarán. Dice, ¿por qué esto lo está diciendo la Biblia? Esto no lo estoy diciendo yo, amado hermano. Esto lo está diciendo la palabra. Muchos dejarán de creer en Jesucristo, muchos tropezarán. Muchos se odiarán uno con otro porque ellos predicaban algo y no se les dio. No es como ellos decían, es como dice la palabra. Y en ese momento se entregarán. Y ese es el problema. Y si tú, amado hermano, estás metido en ese error, sal rápido. Sal rápido, porque el problema es que muchos están predicando que no, que la iglesia no verá esto, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que la iglesia no verá al anticristo, pero que eso es algo falso, que lo enseña la gente que toma un versículo allí, que toma un versículo aquí, pero no, en realidad no van a la palabra, no leen la palabra como es. Porque el libro de Mateo está ahí, Jesús habló claro. Yo voy a seguir leyendo. Y dice 10, en esos días muchos tropezarán y caerán de repente, se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a muchos, a mucha gente. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. En otras versiones dice iniquidad. La palabra iniquidad viene del griego que significa anomía o nomo. A la Torah, o sea, tú es odio a la Torah, eso es como no obedecer a la Torah, o sea, a la palabra de Dios. Esa misma palabra que se dio en el monte Sinaí, que se aclamaba en el monte Sinaí, que Dios le dio a Moisés, esos mismos mandamientos que Jesús dijo que no abolería ni una jota ni una tilde de esos mandamientos. La gente, como hoy sabemos, es rebelde a la palabra de Dios. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí en Mateo 24:10. Dice el 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada a muchos, al mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje después vendrá el fin. Después que se predique la palabra y después que pase todo esto, después que nos entreguen a las naciones, nos maltraten, a muchos los maten, entonces es que se va a dar lo que se llama el fin. Porque el fin no vendrá sin que antes estas cosas se manifiesten. Ese es el problema, porque la gente cree que la iglesia será levantada mucho antes de pasar todas estas cosas, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo que seremos entregados a las naciones. Y ojo con esto, porque muchos creen que esto lo pasarán los judíos. No, amado amigo, eso no lo pasarán los judíos solamente. Esto lo pasaremos todos. Dice, cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender. Miren lo que está pasando. Cuando Daniel habló de la abominación desoladora, o el invasor, o el ídolo metido en el templo, ya yo le expliqué que esto se dio 200 años antes de Cristo, y que ese ídolo fue introducido por este hombre, Antíoco Epifanes. Fue la primera vez que Daniel habló de la abominación desoladora. Lo que Jesús le dijo en el monte de los olivos a los discípulos, le dijo, miren, invaguen en la cosa que Daniel habló del ídolo metido en el templo, el invasor, la abominación desoladora metido en el templo. Y que tenga entendimiento, que entienda, es lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dijo en pocas palabras, esto volverá a repetirse. Si se repitió una vez antes de Cristo, volverá a repetirse de nuevo. O sea, es decir, esto volverá a repetirse. ¿Dónde lo veremos? La gente sabe que en Jerusalén este templo se está edificando de nuevo. Y el problema está allí, porque la abominación desoladora es lo que le da el inicio a la gran tribulación. La abominación desoladora es lo que le da el comienzo, el principio de todo esto. Cuando ellos vean, los israelitas, de nuevo, este ídolo metido de pie en el templo de Dios, entonces es cuando Jesús le dice a los discípulos en el versículo 16, dice, entonces los que estén en Judea
huyan a los montes. Si está en la azotea de su casa, no te demores ni bajes a buscar tu cosa. Si te hallas en el campo, no vuelva atrás a buscar tu manto. Es decir, no pierdan tiempo, salgan corriendo inmediatamente de que ustedes vean el ídolo metido en el templo, porque el templo será profanado de nuevo. Fue lo que Jesús le dijo a su discípulo, porque ya Daniel lo había dicho, y antes de Jesucristo esto aconteció. Pero Jesucristo le dijo, indaguen en lo que habló Daniel de la abominación desoladora. Jesús le quiso decir, esto se va a volver a repetir, esto de nuevo se va a hacer viral. Fue lo que Jesús le dijo. Dice 21, me voy a saltar en un versículo, porque será una prueba tan enorme como no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a ver. Y si ese tiempo no fuera acortado, nadie saldría con vida, pero Dios lo acortará en consideración a sus elegidos. El problema es que Jesús dijo claro que será una prueba tan grande y tan enorme, porque ya le dije, la abominación desoladora, cuando el pueblo de Dios vea el ídolo instalado en el templo, que vuelvo y te digo, el templo de Israel se está construyendo, no sé si ya está terminado, se está haciendo de nuevo en Israel. Cuando se vea esto, es cuando se le dará inicio a la gran tribulación. Pero Jesús dijo que esto será tan fuerte que esto no habría día como esto. O sea, no ha habido una prueba tan grande, ni la habrá después. Jesús le dijo a los discípulos que si esos días no fueran acortados, en consideración a los escogidos, nadie se salvaría. Pero en consideración a los escogidos, Dios acortará esos días, Dios lo acortará, Dios tendrá misericordia de sus hijos, de lo que Él ama. Es por eso que te estoy diciendo, amado amigo, si tú predicas que Jesucristo viene antes, estás equivocado. Mira, la iglesia no se irá. La iglesia no se irá. Jesús nunca dijo en su palabra que la iglesia no pasaría por esto. Al contrario, Jesús le dijo a sus discípulos que seremos odiados por entre las naciones. Y voy a seguir leyendo. Entonces dice, entonces si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no lo crean, porque se presentarán falsos Mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Para nadie es un secreto, amados hermanos, cuántos falsos profetas no han salido hoy, hablando en el nombre de Jesús, y hacen hasta señales. Gente que hacen hasta milagros y la gente se lo cree. La gente le cree esto. Y ese es el problema. Dice la Biblia que si fuera posible te engañaría a los escogidos. Mira, y yo me voy a ir, para más ponerte claro, vámonos al libro de Tesalonicense, segunda de Tesalonicense, capítulo 2, de versículo 1 en adelante. Dice, le vamos a dar seguimiento a la abominación desoladora de Daniel. Por eso te quise llevar ahí. Oye lo que dice, cuando a nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten. Si alguien asegura que ya llegó el día en el que el Señor Jesús volverá, tal vez algunos le mientan diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Pablo está diciendo bien claro, miren, como muchos andan predicando que Jesucristo vendrá antes de la gran tribulación y antes del anticristo, Pablo está diciendo, miren, en cuanto a la venida del Señor, no se dejen llevar por falsa profecía, o por cosas, por cartas que se dijo sobre nosotros, porque en otra versión dice carta, o por una revelación de espíritu que día del Señor vendrá. No, Pablo dice, no se dejen mentir, eso no será así. Pablo te está diciendo ahí que el día del Señor,
la venida del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que está diciendo Pablo, no yo, lo dice Pablo, que antes no vendrá el hombre, que Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo lo dijo claro, el hijo de perdición, ¿quién es? Es el anticristo. El anticristo, que en el libro de Apocalipsis 7 es llamado el destructor, es Apolión, que en griego es Apolión y que en hebreo es Abadón. Ese destructor que surge del abismo. Y es de quien el mismo Pablo está hablando. Sigue enseñando la palabra. Dice el 3, no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y todo lo que está dedicado a Dios hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Con esto estamos afirmando lo que dijo Daniel, lo que dijo Jesucristo. Porque este hombre se creerá tan grande que dice este libro que él pondrá su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso fue que la Biblia dijo, cuando ustedes vean el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que esté en Judea que huya, el que esté en el monte que no vuelva a la ciudad, que salga de garitado por ahí mismo, lo que Jesús está diciendo. Porque, y Pablo está diciendo que la venida del Señor no vendrá sin que antes se manifieste este hombre. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y este hombre pondrá su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y oiga lo que dice, sigue diciendo, acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con vosotros. Bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo. Aquí este punto, mucha gente dice que es la iglesia que detiene al anticristo. Pero hermanos, vamos a ser sinceros, eso no es así. No es la iglesia. La gente dice que porque la iglesia está aquí. No, Jesucristo dijo que seremos entregados y pasaremos una aflicción tan grande como nunca la ha visto. Otros dicen que el Espíritu. No, no es así. Porque quien detiene al anticristo, y eso está en Apocalipsis, en la señal de dragón, que el ángel Miguel pelea contra el diablo, y que el diablo pelea, pero que ellos no prevalecieron, sino que serán arrojados a la tierra. Ahí es cuando Satanás tomará la mayor fuerza del anticristo. Y ahí es cuando entonces el anticristo se revelará. O sea, Satanás va a tomar totalmente la posesión. Porque el problema es que Satanás será sacado del cielo. Satanás será echado de allí. Porque Satanás entra al cielo como si fuera su casa. Él es el acusador. A eso es que se está refiriendo ese versículo. Que ya sabemos quién lo detiene, dice Pablo. Porque a Pablo se le dijo bien claro qué era. Y Pablo sí sabía, porque Pablo le dijo a los tesalonicenses lo que estaba sucediendo. Y oigan lo que dice el versículo 7. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que lo detiene. Ese hombre, después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y milagros y falsos milagros, y engañarán con toda clase de mentira a los que no quieren amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberse salvado del castigo que recibirán. Dios permitirá que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Por eso le dije ahorita, cuando Satanás sea echado del cielo y sea sacado, Satanás, a veces en la tierra ya, tomará posición del anticristo completamente.
Y el anticristo junto a Satanás harán señales tan grandes que engañarán a muchos, pero que esa gente que será engañado fue porque no creyeron a la verdadera palabra de Dios. No quisieron creerle al mensaje de Dios. Y por eso Dios le va a mandar un poder y será engañado. Pero nótese, porque en el versículo final dice que cuando Jesucristo venga, el Señor matará con el espíritu de su boca a este hombre, al anticristo. Entonces, ¿cómo dice mucha gente que la iglesia no verá al anticristo? Si dice la iglesia, si la Biblia dice claramente, a quien el Señor matará con el resplandor, con el espíritu de su boca. En otra versión dice, con el resplandor de su venida. Entonces, ¿cómo es eso, amado hermano? Entonces nos contradecimos nosotros mismos. Vamos a ser sinceros después de Dios, porque lo que Pablo está diciendo es eso, que cuando el Señor venga, matará al hombre de pecado, el hijo de perdición que se encuentre sentado en el templo, porque Pablo lo dijo en los versículos primeros del libro de Tesalonicenses, que la venida del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que luego de eso será matado con el resplandor y el espíritu que sale de la boca del Señor, en la venida de Jesucristo. Esto es un solo acontecimiento. El problema es que la gente no quiere creer esto, porque la gente no quiere pasar la gran tribulación, pero no, es que Jesucristo dijo que sí, y ese es el problema. Y a mí me puede decir que esto es antibíblico, lo que sea, pero la Biblia me lo está diciendo, entonces no es antibíblico. Y lo que detiene al anticristo que se manifieste es el ángel Miguel, porque es el que pelea. Y yo me río de esto porque hay mucha gente que creen que la iglesia no se ha ido y eso es lo que lo detiene. No, eso no es así. No se engañen, amado hermano. La Biblia dice que apareció una señal. Eso está en Apocalipsis, donde está la señal de la mujer que va a dar a luz. Que el dragón se paró enfrente a la mujer. Y se armó una guerra en el cielo. Y que Satanás peleaba y Miguel peleaba. Pero que aquellos ángeles no prevalecieron y fueron arrojados a la tierra. Ahí es cuando Satanás entonces toma posesión del anticristo. Y ahí es cuando junto con señales mentirosas y todo, van a engañar a la nación. Lamentablemente esta es la pura realidad que muchos no quieren creer. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24, no se dejen engañar. Pero la gente lamentablemente se está dejando engañar. Porque la gente cree que Jesucristo vendrá antes de todo esto y no es así. Por eso Jesús le dijo, no se dejen engañar, porque Jesús sabía que vendrían muchos diciendo que él vendría hasta en secreto, y la Biblia dice que no, que como el relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Señor. La venida del Señor será anunciada. La venida del Señor, que voy a hablar de ese tema en el otro video, que por eso quiero dejar ese tema para el otro video, será anunciada. Y dice la palabra que todo ojo le verá en Apocalipsis, todo ojo le verán. Eso no es la verdad, que la venida del Señor será secreta. No es verdad. El mismo Jesús dijo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Señor. Todo ojo le verán, desde Israel hasta los Estados Unidos, hasta el continente que tú te creas, pero todo ojo le verán. La venida del Señor no será secreta. Eso es una mentira de la gente que ha dicho esto. Y yo voy a seguir, por eso estoy diciéndote, apéndete la traducción de las otras dos partes que ya quiero dar. Nada, amados amigos, yo me despido en el nombre de Jesús, esperando que esto le haya sido de mucha ayuda. Si tú tienes duda, yo espero que tú vayas al libro de Mateo 24 y te detengas y empieces a leer detenidamente y le creas la palabra, a lo que dice la palabra. No a mí, porque yo simplemente me estoy guiando de la palabra. Así que, amados amigos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Me fui demasiado lejos, pensé que iba a ser más corto, pero no fue así. Pero vamos, Dios es misericordioso y Dios es grande. Esperando que a muchos esto le haya funcionado y le va a seguir funcionando, porque voy a seguir grabando otros 2 videos hablando de lo que la iglesia pasará, porque esto apenas lo que Jesús dijo aquí, esto apenas empieza. Pero nos vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a ver lo que pasará a la iglesia, y luego veremos las señales que habrán cuando Jesucristo venga, lo que anunciará la venida de Cristo. Así que, sin más preámbulos, hermanos, Dios les guarde, Dios me les bendiga. Los amo en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga en esta noche y tengan buenas noches.